Hola a todos, mi nombre es Eliana Salas y junto a mi compañera Verónica Henao venimos en representación del semillero GIVIC a presentar el proyecto Eye Tracking en un estudio de la pupilometría con el fin de buscar patrones sobre las alteraciones del comportamiento regular en las vías visuales. El esquema en el que lo haremos será primero hablando sobre los antecedentes que nos llevaron a este. Después hablaremos de los objetivos, tanto general como específico, luego acerca de las metodologías con las que realizamos el proyecto y por último acerca de los resultados y conclusiones. Bueno, antes que todo, para hablar de los antecedentes, empezaré diciendo que las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, entre otras, han demostrado tener dentro de su sintomatología afecciones en el movimiento normal de los ojos, por lo que el examen ocular es por ahora un complemento importante, pero no una herramienta de diagnóstico, debido a la imprecisión de las técnicas existentes. Bueno, en la actualidad está bien reconocida la necesidad de disponer de una información sistemática y exacta que repercute en la práctica clínica y facilite la labor de gestión en la sanidad, permitiendo dirigir y evaluar la investigación, mantener la información a los consumidores y finalmente auditar la práctica clínica realizada. Los esfuerzos enfocados en el diagnóstico precoz de la enfermedad del Alzheimer constituyen una de las mejores estrategias a largo plazo en el retraso de la aparición de la enfermedad, debido a que abre la posibilidad de que el paciente obtenga una mayor posibilidad y ventaja en las terapias disponibles durante las fases tempranas. Y también es importante mencionar que el cerebro es uno de los órganos más importantes del ser humano, por lo que existen múltiples herramientas que permiten cuantificar y caracterizar la actividad neuronal que controla todos los procesos fisiológicos dentro del cuerpo humano. Los sistemas de seguimiento ocular han tomado cada vez más relevancia en investigaciones del sistema nervioso, la psicología e incluso el marketing, precisamente porque al establecer puntos de fijación visual a través del tiempo, esos datos pueden ser analizados estadísticamente con el fin de buscar patrones específicos o alteraciones del comportamiento regular que reflejen algún trastorno o patología que afecte las vías visuales en todo su trayecto. Por lo tanto, con este proyecto lo que buscamos es diseñar una herramienta que permita el seguimiento de la pupila y que además de eso almacene las coordenadas de dichos movimientos. Posteriormente, se desea realizar un estudio que involucre pacientes sanos, en los que se analice cuáles son las coordenadas estándar y se entra a realizar una base de datos con las mismas, de manera que luego, al estudiar pacientes diagnosticados con cierta enfermedad específica, se compara estadísticamente cuál es la desviación promedio en las coordenadas y se hallan patrones cada vez más precisos y predictivos por medio de técnicas de Machine Learning, y lo que se espera es que a largo plazo se pueda brindar una herramienta que, a partir de datos cuantitativos, sea un soporte para el diagnóstico de enfermedades que, aunque no posean una cura actualmente, su detección temprana permite ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida, ya que esta sea un poco más llevadera. Ahora, nuestro objetivo general es diseñar una herramienta de visión por computadora para el seguimiento ocular como herramienta de apoyo diagnóstica en trastornos o patologías neurodegenerativas. Y los objetivos específicos son 4. El primero de estos es diseñar un soporte que permita al sujeto mantener una posición fija y cómoda frente a la pantalla en el momento de la presentación de un estímulo. El segundo es crear una herramienta capaz de identificar la pupila, el movimiento de la misma y guardar sus respectivas coordenadas. El tercero es realizar pruebas estadísticas y aplicar técnicas de Machine Learning que permitan certificar de manera cuantificable la asertividad de la herramienta de seguimiento. Y por último, queremos almacenar los datos de esos movimientos oculares y enlazarnos a la información teórica ya investigada para crear una base de datos que pueda ser comparable en estudios posteriores. El cumplimiento que le hemos dado a este proyecto ha sido el de las primeras 2 fases. Ya creamos el soporte que permite un entorno en el que las coordenadas sean cada vez más precisas y creamos ya la herramienta de identificación. Nos faltan las últimas 2 fases para poderle dar término a este proyecto. Bueno, la metodología que utilizamos para desarrollar el proyecto
consiste inicialmente en adecuar un espacio para las pruebas, teniendo en cuenta condiciones de iluminación y posición del sujeto. Luego se haría entonces la adquisición de los datos con cada uno de los sujetos, utilizando herramientas como cámaras y un buen software para desarrollar el algoritmo. Luego pasaríamos entonces a desarrollar como tal la herramienta, utilizando software libres como Python y filtros que permitan mejorar la obtención de estas coordenadas. Y finalmente obtendríamos datos uniformes para la realización de datos y análisis estadísticos que permitieran una asociación con resultados de patologías publicadas en la literatura que se encuentren relacionadas con el movimiento ocular y la pupilometría analizada. Bueno, entonces la cámara que elegimos para desarrollar el proyecto es una Genius. Utilizamos una pantalla Samsung y el software, como ya habíamos mencionado, fue Python, donde utilizamos librerías de código abierto como es OpenCV, NumPy y Qt para el desarrollo de la interfaz. Para poder almacenar los datos de manera organizada y de fácil uso, entonces utilizamos la herramienta MongoDB. Respecto al sistema visual, sabemos que este es sensible a los cambios de iluminación a lo largo del tiempo y dicha sensibilidad depende de factores como la iluminación promedio en el espacio, la frecuencia de estos cambios de iluminación, la magnitud de la iluminación y las dimensiones de la superficie que tengan. Además de la zona que se estimule en el sujeto de estudio. Estos factores y entre otros determinan la sensibilidad temporal del sistema visual. Cuando la iluminación aumenta y disminuye de forma cíclica o a una frecuencia determinada, con un ritmo lento, el cambio resulta perceptible para el ojo humano. Nosotros tuvimos en cuenta también el campo visual de los sujetos para mantener unas coordenadas que fueran coherentes con el sistema visual. Respecto a los resultados, entonces tenemos un soporte con elementos básicos como PVC y que permitiera a la persona mantener la mirada fija por medio de un apoyo mentoniano y una cabecera. Se observa también entonces el espacio donde se comenzaron realizando las pruebas, que es un laboratorio de la Universidad de Antioquia, y se presenta entonces el estímulo con respecto al sujeto a una distancia de 1 metro, como se observa en la imagen. Bueno, estos son uno de los resultados que estuvimos obteniendo en el proyecto, en donde se observa cómo el software detecta la pupila de la persona a la distancia determinada. Y el estímulo creado para establecer un orden de coordenadas que se presenta al lado izquierdo, al lado derecho, y tiene entonces la evaluación de campo visual mencionada. Actualmente nos encontramos realizando la interfaz de adquisición de los datos de los sujetos, la cual estamos enlazando entonces con MongoDB para posteriormente comenzar a realizar los registros. Como pasos a seguir, entonces se espera ir finalizando el proyecto al realizar una continua realización de pruebas y con esta base de datos llegar a aplicar técnicas de Machine Learning que permitan mejorar esta herramienta, tomando estos movimientos oculares y enlazándolos con la información teórica que hemos investigado, en donde se pueda hacer una relación de datos patológicos con sujetos sanos con estas coordenadas. Esta es la bibliografía que utilizamos y muchas gracias. Muchas gracias.